Bueno, buenos días a todos. Vamos a iniciar el curso de ecografía pulmonar. Entonces vamos a verificar que todos estén oyendo, que se vea bien la pantalla. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Este es un curso de ecografía pulmonar organizado inicialmente o con la mira de prestar esta información a los residentes del Hospital Militar Dr. Carlos Arbelo y a los residentes del Hospital José Ignacio Baldó. Tenemos algunos invitados adicionales. Bienvenidos a todos. Los coordinadores, la doctora Carmen Julia Delgado, coordinadora de la unidad de ecografía del Hospital José Ignacio Baldó, mi persona, y el programa consta de varios temas que los iremos dando semanalmente los jueves a esta misma hora, y vamos a empezar hoy con física del ultrasonido. Las próximas clases son introducción y aspectos técnicos, la imagen ecográfica 1 y 2, que corresponde a los patrones ecográficos, y las aplicaciones multidisciplinarias, y ahí nos vamos a concentrar en el área cardiológica y neumonológica. Este curso tiene como objetivo, en primer lugar, promocionar la técnica, que se haga ecografía pulmonar en todos los sitios en los cuales se requiere. Sabemos que está en boga su utilización en emergencia, en terapia, en las consultas en neumonología, en las unidades de coronarios y en las unidades de ecografía general, ya sea cardiológica y POCUS. Informar para que todas las especialidades en las cuales se pueda utilizar ecografía pulmonar se incorpore. Actualmente ecografía pulmonar forma parte del arsenal diagnóstico de numerosas especialidades médicas y quirúrgicas, cardiología, neumonología, pero está pediatría, está obstetricia, está medicina interna, radiología, los ecografistas. Y finalmente, la utilidad de este curso es poder realizar ecografía pulmonar, tener la información necesaria para poder hacer la técnica, interpretarla y aplicarla en su práctica clínica. La doctora Carmen Julia Delgado es internista, neumonólogo, intensivista, preparada en el área de ecografía pulmonar en París. Y mi persona, yo soy internista, cardiólogo, ecocardiografista y ecografista pulmonar. Entonces vamos a dar inicio al primer tema, que es física del ultrasonido, lo que todo médico debe saber cuando se inicia en esta técnica. Vamos a empezar con los principios físicos, las generalidades, qué es el ultrasonido, cuáles son los transductores, la interacción onda-tejido, modalidades de imagen y artefactos. Cuando empezamos por definir el ultrasonido, decimos que son ondas sonoras de muy alta frecuencia, más de 20.000 ciclos por segundo o 20 kHz, producidas por vibraciones mecánicas. Pero vamos a desarrollar este concepto señalando cada uno de los aspectos que lo incluyen. Entonces, ¿qué son las ondas sonoras? Son propagaciones mecánicas producidas por la vibración del medio. Es decir, necesitamos partículas en el medio para que se pueda provocar este sonido o esta onda sonora, que es una propagación mecánica. Eso hace que las partículas del medio se compriman y se expandan, y eso es lo que va a generar la transmisión del sonido. Hay un área de compresión y un área de rarefacción. Entonces, cuando analizamos una onda sonora, vemos que está formada por una onda que empieza y que termina en el mismo sitio, y esto corresponde a lo que se llama un ciclo, una oscilación,
Si lo evaluamos en segundos, se llama período y ocupa una determinada distancia, que la podemos medir desde los picos, desde el inicio o desde los valles. Entonces, fíjense, cuando tenemos una onda de donde empieza a donde termina, hablamos de que hay una longitud de onda, es decir, una distancia, un ciclo o una oscilación. Eso es lo que corresponde a una determinada onda. Y si nosotros o evaluamos esta longitud de onda en el tiempo, es decir, en un segundo, por ejemplo, vamos a tener una unidad del sonido que se llama frecuencia. Entonces la frecuencia es el número de ciclos que hay en un segundo, o el número de ondas, o el número de oscilaciones que hay en un segundo. Y en ultrasonido o en física del sonido, eso se llama hertz. Entonces fíjense en este ejemplo. Si tomamos que la línea verde es un segundo y vemos que hay dos oscilaciones o dos longitudes de onda o dos ciclos de onda, vamos a tener entonces 2 ciclos por segundo que corresponden en física del sonido a 2 Hz. Entonces tenemos sonidos que son de baja frecuencia o ondas sonoras que son de baja frecuencia cuando hay menos ciclos por segundo, y ondas que son de alta frecuencia cuando tenemos más ciclos por segundo. Si tomamos estos puntos de corte, 20 ciclos por segundo o 20 Hz, hasta 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohertz. Kilo sería la correspondencia a 1000 ciclos por segundo. Vemos que los sonidos que están por debajo de 20 ciclos por segundo se denominan infrasonidos y son los que oyen los animales. Los que están entre 20 ciclos por segundo y 20.000 ciclos por segundo son solamente los audibles por humanos. Y los que están por encima de estos sonidos audibles por humanos es lo que se llama ultrasonido. Entonces, el ultrasonido son ondas sonoras que están por encima de 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohertz. Pero en medicina, estos ciclos por segundo están en el orden del millón. Entonces, hablamos de megahertz cuando hablamos de 1 millón de hertz. Y en medicina usamos más o menos de 1 a 30 megahertz, es decir, de 1 a 30 millones de hertz o millones de ciclos por segundo. Entonces, algunas propiedades de estas ondas sonoras. Fíjense que si tenemos ondas sonoras de baja frecuencia, la distancia va a ser mayor. Y eso tiene que ver con una propiedad que denominamos penetración. Si nosotros insonamos con una onda sonora de baja frecuencia, vamos a ver que va a tener más penetración porque recorre una mayor distancia. Y es lo mismo que sucede cuando tenemos un equipo de sonido prendido y nuestro vecino va a oír son los bajos, son los sonidos de baja frecuencia, que son los sonidos que penetran más y son los que penetran a través de las paredes y es lo que oye nuestro vecino. Entonces, la distancia del ciclo de la onda sonora tiene que ver con esta propiedad tan importante que es la penetración de la onda sonora. Mientras estas ondas sean de más baja frecuencia, van a penetrar más. Otra propiedad importante que tiene que ver con las características de la onda sonora es la nitidez, que en física del ultrasonido se llama resolución. Y cuando nosotros ponemos un objeto para que sea evaluado por diferentes ondas sonoras con diferentes frecuencias, fíjense que las de baja frecuencia, si vemos este redondel que tenemos, es evaluado por media onda, mientras que los de alta frecuencia es evaluado por un mayor número de ciclos, un mayor número de ondas. Y eso tiene que ver con la resolución. El objeto que está evaluado por las ondas sonoras de más alta frecuencia lo vamos a ver con mayor resolución, con mayor nitidez. Y es lo mismo que cuando estamos en un ambiente donde tenemos un equipo de sonido prendido, vamos a oír muy claramente los sonidos de alta frecuencia.
Entonces tenemos estas dos propiedades que debemos conocer, es la penetración y la resolución, y las ondas sonoras o las ondas ultrasónicas de baja frecuencia, recordemos que son las que tienen más distancia, penetran más, pero ven con menor resolución el objeto que estamos evaluando. Mientras que los de alta frecuencia, que tienen una distancia menor, penetran menos, pero ven con más detalle el objeto. Entonces, vamos a ver si queda clara la primera parte de esta definición. Ondas sonoras de muy alta frecuencia, más de 20.000 ciclos por segundo o 20 kilohertz. Ya sabemos lo que son ondas sonoras, son vibraciones mecánicas. Ya sabemos lo que es alta frecuencia, cuando tenemos por encima de la capacidad de nuestra audición, que es 20.000 ciclos por segundo, y son producidas por vibraciones mecánicas. Entonces vamos a ver de dónde salen estas vibraciones mecánicas. El transductor es un dispositivo que transforma una energía en otra. Es lo que se llama transducción. Y el transductor de nuestros equipos de ultrasonido transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y eso se debe a elementos que forman parte de los transductores, que son elementos piezoeléctricos, que son materiales naturales o sintéticos que modifican su forma cuando son sometidos a una corriente eléctrica. Entonces, fíjense, los transductores anteriormente tenían como material piezoeléctrico el cuarzo, y cuando uno somete el cuarzo a una corriente eléctrica, modifica su forma y envía o transforma la energía eléctrica en energía mecánica, que es en última instancia las ondas ultrasónicas que van a llegar al tejido. Entonces ya sabemos lo que son vibraciones mecánicas. Y pasamos entonces a hablar de qué tipos de transductores tenemos. Fíjense que tenemos en esta imagen transductores lineales, convexos, sectoriales. Vemos que tienen diferentes frecuencias en la parte superior de cada uno de ellos. Y los transductores se pueden clasificar entonces de varias maneras. De acuerdo a su frecuencia, pueden ser de alta frecuencia, cuando tienen más de 8 MHz, o de baja frecuencia, cuando tienen de 1 a 5 MHz. No se confundan con el concepto general. Las ondas ultrasónicas son ondas de alta frecuencia, pero dentro de esta gama de alta frecuencia tenemos los de baja frecuencia y los de alta frecuencia. También se pueden clasificar de acuerdo a la disposición de los cristales. Por ejemplo, si utilizamos los cristales de cuarzo, en el lineal la disposición es una línea y nos va a dar una imagen rectangular. Mientras que en el convexo se disponen trazando una línea curva y nos va a dar una imagen convexa. Y el sectorial tenemos cristales ubicados en pequeños sectores, de tal manera que el sectorial tiene una huella o un espacio donde ponemos el transductor más pequeño. Eso se denomina huella. Entonces, de acuerdo a la disposición de los cristales, tenemos los transductores lineales, convexos y sectoriales, que nos van a dar las diferentes imágenes en la pantalla. De tal manera que cuando nosotros vemos una imagen ecográfica, sabemos qué transductor se está usando. El lineal nos va a dar una imagen rectangular, el convexo nos va a dar una imagen convexa y el sectorial nos va a dar una imagen triangular, muy finita hacia la parte inicial de la onda. Otro elemento importante de reconocer cuando hablamos de características de los transductores es lo que se llama el direccionamiento. Porque pudiéramos tener el convexo y tener esta imagen lineal. Cada una de estas imágenes o de estos elementos piezoeléctricos nos van a dar una onda que pudiera estar en este sentido, longitudinal. Pero tienen esta característica que son capaces de movilizarse. Y esto nos permite ampliar entonces la imagen ecográfica que obtenemos.
y es lo que se llama la tecnología Phase Array, que la tienen los transductores convexos y sectoriales. También tenemos los transductores, podemos clasificarlos de acuerdo a su aplicación. Entonces los sectoriales son los que habitualmente se aplican para corazón, se pueden usar para pulmón. Los convexos son los que se utilizan habitualmente para abdomen, también se pueden usar para pulmón. Y los lineales se utilizan para piel y partes blandas, pero también se puede usar para pulmón. Entonces fíjense que la ecografía pulmonar es muy versátil en cuanto a los tipos de transductores que podemos usar. Una vez entonces que ya conocemos cuáles son las características de los transductores, vamos a pasar a cómo actúan estas ondas ultrasónicas cuando llegan al medio, que es el tejido. Entonces fíjense, enviamos una onda ultrasónica y dependiendo de las características del tejido, las ondas se reflejan y eso es lo que se llama eco. Entonces, cuando hablamos de los ecos de un tejido, hablamos de las ondas que son reflejadas por este tejido. Y eso va a depender de la interfase, es decir, de la relación que hay entre cada uno de los medios por los cuales se va a transmitir la onda. Entonces, fíjense que dependiendo de si tenemos reflectores fuertes, es decir, aquellos que van a reflejar todas las ondas que le lleguen, como por ejemplo la relación que hay entre el aire y el hueso, vamos a tener entonces más ecos con este tipo de tejidos, porque se refleja prácticamente el 100% de las ondas ultrasónicas que le llegan. En cambio, si nosotros insonamos la interfase que hay entre grasa y músculo, el músculo es un reflector débil y refleja solamente el 10% de las ondas ultrasónicas que le llegan, y el eco va a ser, o la cantidad de ecos que se reflejan va a ser mucho menor. Cuando tenemos medios que son fluidos, no se reflejan las ondas, se transmiten, pasan a través del tejido, en este caso un fluido, y eso es lo que se llama transmisión. Tenemos otra forma de interacción que es la refracción, que es cuando la onda cambia su dirección al pasar por un determinado tejido, y eso va a depender del ángulo de incidencia de la onda ultrasónica con respecto al tejido. Y tenemos la dispersión, que es lo que vemos con el aire, y el aire prácticamente dispersa todas las ondas ultrasónicas, y por eso es que no podemos ver ninguna imagen cuando mandamos ondas ultrasónicas a un tejido que tiene aire. Entonces, ¿cuáles son las interacciones que tenemos entre las ondas y medio? Tenemos la reflexión, que es la cantidad de ondas que se reflejan, o ecos. Tenemos la transmisión, cuando pasa a través del tejido, como en los fluidos. Tenemos la refracción, cuando se desvía, y la dispersión, cuando se expande o se pierde las ondas ultrasónicas a través de las partículas. Pero además hay otras características que también modifican la interacción entre la onda y el medio. Muy importante es la impedancia. Entonces fíjense, estas son otras características que pueden modificar la interacción entre las ondas y el medio, como la atenuación. En la medida en que la onda ultrasónica va penetrando el tejido, va perdiendo energía. Y por eso es que los tejidos que están más lejanos se van a ver con una intensidad menor. Y otra característica importante que modifica la interacción onda-medio es la impedancia o la resistencia que ofrece el medio a ser atravesado. Y esta es una de las características que define la cantidad de ecos que se van a obtener en la imagen. Entonces, ¿cómo se crea la imagen? Mandamos una onda ultrasónica, interacciona con el medio, y la diferencia de impedancia es la que va a determinar la cantidad de ondas que se regresan o que se reflejan, y eso es lo que se llama el eco, que va a llegar otra vez al transductor. Y cuando llega al transductor,
hacemos la representación gráfica de estas ondas, y es lo que se llama la ultrasonografía, que es la representación gráfica de las ondas de ultrasonido que atraviesan los tejidos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega la onda mecánica que está reflejada desde el tejido al transductor? Se pone en contacto con estos elementos piezoeléctricos que también modifican su forma, y la energía mecánica que llega se transforma en energía eléctrica nuevamente, y esta energía eléctrica es la que procesa el equipo para darnos finalmente la imagen. Entonces, ¿qué hacemos? Conectamos nuestro equipo, eso genera una corriente eléctrica, eso modifica la forma de los elementos piezoeléctricos que forman el transductor, envía una onda que es una vibración mecánica que interacciona con el tejido, se regresa dando los ecos o las ondas reflejadas, llegan al transductor, esto genera la transformación de esta energía mecánica en energía eléctrica nuevamente, y esta energía eléctrica es la que se va a procesar para generar la imagen. Entonces, una vez que ya sabemos cómo obtener la imagen, vamos a ver qué modalidades de imagen podemos ver nosotros en nuestro equipo. Podemos ver imágenes con una dimensión, es decir, largo, ancho. La podemos ver con 2 dimensiones. La podemos ver con 3 dimensiones, cuando además de ver el alto y ancho, podemos ver la profundidad. La podemos ver con 4 dimensiones cuando estos objetos son capaces de moverse y los podemos detectar de esta manera. O tenemos una modalidad de imagen que se llama Doppler, que es el registro de las velocidades de la sangre. Ese es el principio del Doppler, registra la velocidad de la sangre. Nosotros en ecografía pulmonar vamos a usar el de 1 dimensión, 2 dimensiones y el Doppler. Y esto se llama en ultrasonido modo B, modo M y Doppler. El modo B nos va a dar una imagen bidimensional, el modo M de 1 dimensión, y el Doppler, recordemos que es la velocidad de la sangre o de los tejidos. Empezamos entonces por describir el modo B. La B representa brillo, el brillo que van a dar cada uno de los tejidos cuando se insonan. Y eso nos va a dar una imagen bidimensional con diferentes tonalidades de grises. No se confundan cuando la gente habla de modo B y dice que es bidimensional. No, la B corresponde al brillo que dan los tejidos y nos va a dar una imagen bidimensional. Y esto es importante porque dependiendo de la intensidad de las ondas que se han reflejado, vamos a tener imágenes más blanquecinas, más intensas, que es lo que llamamos hiperecogénico, o menos intensas, hasta llegar a ser negras. Y recuerden que cuando hay negro es que la onda se transmite a través de este tejido, que habitualmente es un fluido. Entonces, en conclusión, para tener esto claro, a mayor número de ecos o de ondas reflejadas, como en el hueso o la línea pleural, vamos a tener imágenes más intensas, más hiperecogénicas. Y aquí tenemos un diagrama, hablamos de hiperecogénico cuando lo vemos muy blanco, como el hueso, el aire, la línea pleural, o anecoico cuando no vemos ninguna imagen, como en el líquido, que puede ser sangre, puede ser un quiste, cualquier imagen o cualquier estructura que tenga líquido. El modo M. El modo M es una imagen unidimensional de un tejido. ¿Qué es lo que hace el equipo? Pasar una línea a través del tejido que queremos evaluar y lo evalúa justamente en este sitio. Es una imagen unidimensional. La registramos el desplazamiento de este tejido en el tiempo, y eso es lo que nos va a dar la imagen en movimiento
de esta estructura y es lo que se llama el modo M, que es otra forma de evaluar la imagen que estamos obteniendo. Entonces, el modo M corresponde a movimiento de una estructura que estamos evaluando solamente en sentido unidimensional, pero en relación al tiempo. Y finalmente pasamos al Doppler, que es la otra modalidad de imagen, que dándole a un botón podemos registrar en nuestro equipo, que lo que hace es evaluar el flujo sanguíneo. Doppler surge de Christian Doppler. Él describió lo que conocemos hoy como el efecto Doppler cuando publicó su revisión que se denominó Sobre el color de la luz de las estrellas dobles. Él se fijó que las estrellas tenían un color determinado, pero que algunas eran más rojizas y otras eran más azules. Y él fue el primero en señalar que las que eran más rojizas son las que se acercaban hacia la Tierra y las que eran más azules son las que se alejaban. Y este es el concepto que nosotros utilizamos en ultrasonido. El efecto Doppler. Las imágenes que se acercan se ven de un color y las imágenes que se alejan se ven de otro color. En ultrasonido esto fue utilizado por primera vez por este grupo japonés en 1956. Y fíjense que cuando nosotros enviamos una onda ultrasónica a una estructura que está en movimiento, como por ejemplo este carrito, fíjense que la onda está a una determinada frecuencia, la frecuencia aumenta cuando el objeto se acerca. Si ponemos el transductor y lo vemos alejarse, fíjense que la frecuencia disminuye el número de ciclos o de ondas que se presentan cuando el objeto se aleja. Y en eso se basa el efecto Doppler, en reconocer la diferencia de frecuencias cuando enviamos una onda ultrasónica y registramos lo que envía el objeto en movimiento. Podemos registrar ondas de mayor frecuencia cuando se dirigen hacia el transductor, ondas de menor frecuencia cuando se alejan del transductor. Y si nosotros vamos al concepto físico, es la diferencia que hay entre la frecuencia que envía el emisor, que en este caso es el transductor, y la que registra, porque el transductor es capaz de enviar la onda ultrasónica y registrarla. Pero ¿qué es lo que hace nuestro equipo? El equipo utiliza esa información física y lo transforma en velocidad, de tal manera que cuando nosotros aplicamos el Doppler a una estructura que estamos visualizando, en última instancia registramos la velocidad de ese tejido, que puede ser sangre, puede ser un tejido, y nos va a dar es la velocidad. Entonces debe quedar muy claro que cuando nosotros utilizamos la modalidad de imagen Doppler, vamos a registrar la velocidad porque esa es la información que le hemos dado a nuestro equipo para que nos suministre. ¿Cuál es la velocidad del objeto que estamos insonando? Y se utiliza para objetos que están en movimiento. Debe haber un cambio de frecuencia para tener un efecto Doppler. Otro dato importante cuando hacemos Doppler es en la velocidad que vamos a registrar. Ahora, ¿qué tipo de Doppler tenemos? Una vez que sabemos qué es la diferencia de frecuencia que emitimos y registramos y que el equipo se va a encargar de darnos una velocidad, porque eso es lo que hace con la fórmula que antes señalamos. Tenemos varios tipos de Doppler. Tenemos el Doppler pulsado. Cuando mandamos una señal, esperamos y registramos esta señal. Entonces, fíjense, mandamos una señal, esperamos un tiempo determinado y registramos la señal. Y eso lo vamos a hacer poniendo lo que se llama el volumen de muestra, poniendo el sitio donde queremos interrogar cuál es la velocidad del objeto que estamos insonando. Colocamos ahí el volumen de muestra
y esto nos va a dar la velocidad del sitio que estamos evaluando. Y esto se hace a través del Doppler pulsado. Mandar una señal, esperar y registrarla. También podemos evaluar el Doppler pulsado a través de una imagen espectral. ¿Qué hace el equipo? El equipo registra la velocidad y nos va a dar una curva de cuál es la velocidad y cómo se comporta el flujo del sitio que estamos insonando. Y esto es lo que llamamos la imagen espectral. Tenemos el Doppler color. El Doppler color es utilizar este mismo principio físico, pero las velocidades son representadas como colores. Entonces, por eso tenemos una escala, y al ver el color de la estructura que estamos insonando, tenemos idea de cuál es la velocidad aproximada del objeto que estamos insonando. Es lo que se llama el Doppler color, donde la velocidad, en vez de ser registrada como un espectro, es registrado con un color. Y dependiendo de cuál es la dirección del flujo, hacia dónde va, tenemos que el color puede variar entre rojo o azul, o la escala que nosotros decidamos poner. Pero entonces el Doppler color nos va a dar no solo la velocidad aproximada, sino la dirección del flujo. El Doppler continuo es otra modalidad de Doppler, pero funciona de una manera diferente. Él envía la señal y la registra al mismo tiempo. Entonces fíjense que este es el comportamiento del Doppler continuo. Envía la señal en forma continua y la registra en forma continua. Pero no puede localizar cuál es el sitio por donde estamos registrando. Registra todo el área por donde insonamos y nos va a dar la velocidad mayor. El Doppler continuo se utiliza sobre todo en ecocardiografía. En ecopulmonar no tiene utilidad. Y finalmente otra modalidad de imagen Doppler, que es el Doppler de amplitud. En este caso no se codifica de acuerdo a la velocidad, sino se codifica de acuerdo al número de glóbulos rojos, y esto lo que nos va a dar es la amplitud de los ecos. Se utiliza sobre todo para sitios en los cuales hay flujo lento o flujo escaso, porque nos amplifica la señal del flujo. Entonces, estas son las modalidades de imagen que podemos aplicar en ecografía, y vamos a pasar a los artefactos, que es el último aparte de esta charla. Los artefactos son imágenes virtuales que no se correlacionan con ninguna estructura anatómica. Hay varios tipos de artefactos. Uno de ellos es la reverberación, que es la reflexión que hace la onda ultrasónica cuando choca o cuando actúa sobre una superficie altamente reflectora, como por ejemplo la línea pleural y el aire. Todas las ondas ultrasónicas se regresan y esto genera una reverberación, un artefacto que se denomina líneas A, y eso lo veremos posteriormente. Lo que nos interesa es observar que estas líneas que surgen de la interacción entre las ondas ultrasónicas, la línea pleural y el aire, nos van a dar un artefacto. Este es otro artefacto llamado cola de cometa. En vez de ser lineal como el anterior, son líneas verticales. Y también se generan cuando el haz de ultrasónico interactúa con una interfase que es ecogénica, pero que además tiene una pequeña cantidad de fluido, como la línea pleural con el aire, pero con una pequeña cantidad de agua o fluido. Y esto es un artefacto que se llama cola de cometa. Son artefactos verticales, que son estas imágenes que vemos en la pantalla. Tenemos la sombra acústica. Esto se produce cuando la onda ultrasónica interacciona con una superficie muy ecogénica como el hueso. El hueso tiene una particularidad, que es capaz de absorber toda la energía que viene de la onda ultrasónica, porque son estructuras muy densas. Y se van a ver entonces como una línea hiperecogénica
que deja esta sombra negruzca detrás, no se ve nada detrás de un hueso, y eso es lo que se llama sombra acústica posterior. Y finalmente tenemos otro artefacto, que es el realce acústico posterior. Cuando la onda ultrasónica atraviesa un tejido y se encuentra con un fluido, fíjense que cuando atraviesa el fluido no pierde energía, de tal manera que cuando llega hasta el final del fluido va a tener más energía que la onda que vino por este lado. Y eso hace que se vean las estructuras detrás de este fluido con mayor intensidad. Es lo que se llama el realce acústico posterior, que se ve, por ejemplo, en quistes o abscesos. Entonces, empezando a utilizar el equipo, lo primero que hacemos es prenderlo con nuestro botón de on-off. Escogemos el transductor, que para pulmón, afortunadamente, podemos escoger una gran variedad. Escogemos el tipo de estudio. El aparato nos va a decir qué estudio queremos escoger. Si tenemos disponible el estudio de pulmón, escogemos pulmón. Si no, podemos escoger inclusive abdomen o corazón para hacer la evaluación pulmonar. La profundidad es el otro elemento que escogemos. Tenemos un botón que se llama profundidad y de acuerdo a eso, para pulmón se escoge entre 8 y 12 centímetros, para corazón se escoge en alrededor de 15 a 16 centímetros de profundidad. Tenemos la ganancia. La ganancia es otro botón que podemos ajustar y habitualmente se ajusta entre 50 y 70 decibeles. Hay una información en la pantalla que nos dice a qué ganancia estamos trabajando y escogemos más o menos entre 50 y 70. Y finalmente escogemos la imagen que queremos reproducir, ya sea la imagen en modo B, modo M, Doppler color. Eso lo escogemos para ver cómo se va a procesar la imagen y qué es lo que queremos ver de la estructura que estamos insonando. Entonces, esto ha sido la primera parte de el tema, o mejor dicho, esta ha sido la clase de la ecografía pulmonar. Vamos a ver si hay alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas a través del chat. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. A ver. Bueno, si hay alguna pregunta a través del chat, porque todavía no sé cómo se activa aquí el sonido. Entonces, si hay alguien que quiera preguntar algo, hacer algún comentario. Los del algodonal no ven la imagen. Espero que la hayan podido ver.